¿Qué pasa, mis fans? Bienvenidos de nuevo al canal de Eniros W y hoy estamos en un ambiente, madre mía, es que esto es mortal, ¿vale? Vamos a empezar a grabar este vídeo porque tengo unos coches preparados para vosotros excepcionales, como nunca lo habéis visto, ¿vale? Son super ediciones limitadas y eso me encanta. Ir a sitios, encontrar cosas muy bonitas, gente muy acogedora, muy recomendable. Eso es una concesionaria en Alemania de un amigo mío, ¿vale? Os voy a dejar el link abajo para que vayáis visitando la página y quién sabe, quizás haya alguna persona que esté interesada en uno de los coches. Bueno, lo más llamativo de aquí es que hay una cosa que me gusta mucho, que no se encuentra ya en el mercado porque hubo como un boom y se lo compraron todo el mundo, ¿vale? Así que vamos a empezar a presentaros dos coches súper chulos. Mirad lo que tenemos aquí, ¿vale? Mirad estos dos Suzuki, que es una locura de coche que aún lo tienen aquí, súper reservado, porque es que fue como un boom, ¿vale? El precio de estos coches. Y vamos a pasar, bueno, vamos a pasar a este precioso Ferrari, que es un Ferrari F12 Berlinetta, ¿vale? Es un coche muy especial, fabricado entre 2012 y 2015. Es un motor V12, ¿vale? Que lleva que no lleva turbo, ¿vale? Es un coche de aspiración natural. Mirad la pasada de pinta que tiene, madre mía. Es que este coche está para darle por todos los lados, en la autobahn me refiero. Bueno, aquí tenemos unos frenos de carbón muy interesantes, ¿vale? Bueno, aquí tenemos esas llantas en 20 pulgadas adelante con el diseño de Pininfarina. Me encanta este detalle, que es que lo tiene también en mi Abarth, ¿vale? Es que estos detalles de Ferrari que solamente ellos saben cómo hacerlo. También el logo, wow, muy chulo. Y mirar el pedazo de llantas. ¿Vale? También son en 20 pulgadas, tracción trasera. Como os había dicho, no vale la pena mirar y hablar del consumo de este coche porque es una locura. Así que nada, vamos a pasar para adentro y vamos a hablar de los materiales del interior, ¿vale? Aunque sea un coche clásico, porque ya es uno de los Ferraris más, digamos, más antiguos, ¿no? De las primeras series que sacaron. Aquí tenemos los asientos con memoria, ¿vale? 1, 2, 3. Y aquí tenemos estos botones que son la calefacción y todo eso. Vamos a pasar para el interior porque mirad, es que nada más entrar, pum, es lo que me encanta. Ya te vas a encontrar las piezas de carbono, ¿vale? Es que el interior es como, wow, como una maravilla de coche. Sigue por aquí, eso es carbono. Es que aquí Ferrari ya no te va a meter nada de fake o algo así. Y con el logo de F12 Berlinetta, ¿vale? El interior me gusta, pero no sé, es que luego habrá gente que le guste más el interior en negro o en rojo. Espacio para atrás no hay absolutamente nada. Aquí te puedes dejar como una mochila o algo así. La cámara también, otro detalle, ¿vale? Que es, wow, todo súper mega chulo. Así que ahora mismo vamos a pasar, le vamos a meter la llave, ¿vale? Al coche, ¿vale? Ya se enciende. Y es que mirar todos estos detalles por aquí que tiene. ¡Wow! ¡Qué pasada! Y aquí tenemos este botón que le puedes dar en un momento dado para Sport, lo puedes dar para Wet, ¿vale? Que es para la lluvia, cuando estoy lloviendo. Y aquí también tenemos el Race, ¿vale? Que es otra movida. Y aquí el control de tracción off, y ya lo puedes poner todo en off. Y ya de aquí, papi, para todos los que tiene un montón de huevos para conducir algo así. Y mirar por aquí también este detalle del interior, que te viene todos los relojes, aparte del reloj principal,
que este coche gira hasta 8000 vueltas, ¿vale? Llevándolo con más fuerza, sí, sigue tirando mucho más para adelante. Así que vamos a salir del coche y os voy a presentar, ¿vale? Mirarlo con las luces encendidas, que bueno, por un precio de 220.000 euros puedes tener un juguete así. Por aquí estos detalles en LED que están muy chulos, ¿vale? Que ilumina un montón. Es que, bueno, como todos lo sabéis, el diseño de Ferrari ya deja a todo el mundo con la boca abierta. Ya está arrancado y mirar vamos a pasar de nuevo en el interior del coche. Y aquí tenemos también en los detalles esto que es en digital, en la marcha que estés, en la velocidad que va el coche. Es que es una pasada. Por aquí también os dejo este look que es tremendo, que a mí personalmente me ha encantado, me ha dejado con un buen sabor de boca. Así que nada, gente mía, nos vamos a ver en el próximo vídeo de NIRSW. Cuidaros mucho, dejar vuestros comentarios, suscribiros a este canal, siempre en español. Vais a encontrar en otros 60 idiomas, vais a encontrar vídeos muy interesantes que no lo vais a ver en ninguna parte. Cuidaros mucho, chao chao.